uno ni bien se conecte entre al aula sin solicitar permiso, ¿no? Bueno, empezamos, vamos a charlar un poco sobre lo que quedó del tema anterior de qué es la epistemología, le vamos a dedicar unos 5 o 10 minutos y luego vamos al tema nuevo que vimos, si les parece. ¿Están de acuerdo? Y una cosita más, no sé si ustedes ven, ¿sí? Casi me olvido. Ustedes ven que está colgado ahí en el chat, fijado un formulario para, no lo hagan ahora, pero es una invitación porque la cátedra está comenzando a llevar a cabo una investigación sobre eh, concepciones sobre la ciencia, que es un poco de lo que trabaja la cátedra nuestra, una de las preocupaciones en los estudiantes, ¿no? En los estudiantes de primer año de la facultad, los estudiantes de epistemología, etcétera, etcétera. Entonces nosotros eh, largamos como una especie de formulario, no, un formulario Google con preguntas, una especie de encuesta que ustedes, si quieren hacerla, si quieren colaborar, la pueden llenar y no le va a llevar mucho tiempo, se calcula más o menos 10 minutos como máximo y ahí ustedes responden lo que quieran responder, obviamente, lo que es campo obligatorio, y después hay cosas que no son obligatorias y que tiene que ver con una investigación que estamos comenzando a hacer desde la cátedra, ¿sí? Así que bueno, están invitados y ahí quedó el... Algunos ya lo han hecho, así que me habían comentado. Hay tiempo hasta el viernes de la semana que viene, es el viernes 10 de viernes 10 de eh, abril. Hoy es 1 de abril. Bueno, comenzamos. Acá estoy tratando de admitir gente. Sigue entrando gente. Ahora sí. Bueno, ¿qué es la epistemología? Retomamos un poco. A mí me gustaría, no voy a mostrar el texto porque hace que la conexión sea más, y no sé si vale la pena tanto mostrarlo. ¿Se ubican usted el texto de Tuliar? ¿Sí? A ver, voy a mostrar un poquito como para decir, es esto. Lo voy a, ahí. A ver si no, si engancha bien. Ahora que somos menos que en el turno, tenemos como una ventaja en este, porque enlentece menos, dificulta menos la conexión. A ver, se ve más o menos, no digo que... Ah, ya lo mandaron al grupo de WhatsApp, perfecto. Se ve la frase esa, ¿no? Un poquitito más ahí. Ahí. Sí. De todas maneras no importa tanto porque no es que vamos a estar leyendo el texto, pero es un poco esto de la frase de Tulieres completa es, vieron que tiene como dos partes. La epistemología no quiere imponer dogma a los científicos, sino estudiar la génesis y estructura de los conocimientos científicos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto retomado de la clase pasada y un poco para refrescar y un poco para completar un poco mejor lo que vimos en la clase anterior, que ya quizás quedó pendiente alguna cuestión, ¿no? Es la epistemología, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? La epistemología es filosofía de la ciencia, es objeto de estudio de la ciencia, ¿no? Pero decir esto es decir algo correcto, pero es como no decir nada, decir algo muy general, obvio que es correcto, pero que no explica nada. Para el que no sabe, dice, ¿qué es la epistemología? Es filosofía de la ciencia. Ah, bueno, listo. ¿Y eso cómo, qué significa, no? Bueno, entonces un poco es, a ver, más personas que quieren entrar. Un poco esto tiene que ver con
admitamos eh, me demoré un poco porque estoy admitiendo gente por eso. Bueno, lo voy a sacar, ¿sí? Saco ahora eso para que no cargue la... ¿Ok? Lo saco. ¿Lo vieron, no? Vieron y vamos a sacarlo para no... Para hablar un poco más, más allá del texto. Después ustedes lo pueden leer al texto con tranquilidad y demás, ¿no? ¿Qué significa esto que la epistemología no quiere imponer dogma a los científicos, sino estudiar la estructura y la génesis de la ciencia? La génesis y estructura de la ciencia. Que la epistemología es una filosofía de la ciencia. ¿Pero qué significa esto? Que la epistemología es una filosofía de la ciencia. Bueno, vamos a decirlo esto sencillo. Quizás, discúlpeme si repito lo de la clase anterior para retomar un poco, decir, tenemos las ciencias y podemos decir básicamente como algo mínimo, básico, decir que cada ciencia estudia, tiene su objeto de estudio, tiene su aspecto de la realidad que estudia, que intenta explicar, que intenta descubrir, etcétera, etcétera, ¿no? Después vamos a ver bien estos términos, pero, por ejemplo, tengo la biología estudia los organismos vivos, por decir de una manera. La sociología estudia la sociedad, la economía, los fenómenos económicos, la física, los fenómenos físicos, las matemáticas, el cálculo, la aritmética, no sé, lo que cada ciencia tiene su ámbito, su objeto de estudio, ¿ok? Y ya se pregunta y trata de responder esas preguntas sobre eso, ¿no? ¿Por qué los cuerpos se transforman? ¿Por qué los organismos vivos se adaptan al ambiente o no? La botánica, imagínense ustedes la anatomía, el estudio del cuerpo humano. Cada disciplina tiene su propio objeto, ¿no? Ahora, ¿y la epistemología? La epistemología no es una ciencia que tiene un objeto de estudio particular de la realidad. La epistemología no compite con la ciencia estudiando lo mismo que la ciencia. No es que la biología está estudiando los organismos vivos y la epistemología también, y la epistemología intenta tener una mejor explicación que la ciencia del mismo fenómeno. No. Entonces, ¿qué hace la epistemología? ¿Qué estudia la epistemología? Bueno, ¿qué estudia la epistemología? ¿Qué dicen ustedes? Ahora que somos menos, este grupo está un poco menos numeroso, podemos hacer como una... ¿Alguien se anima a decir algo? ¿No? ¿Puede repetir la pregunta? Bueno, no es un cuestionario, ¿no? Digo, ¿qué estudia la epistemología? Si cada ciencia tiene su objeto de estudio particular, como decíamos anteriormente, ¿cuál es el objeto de estudio de la epistemología? ¿Qué estudia? ¿Qué se pregunta? ¿Qué intenta? eh, bueno, algo ya sabemos, ya lo pueden decir. Exacto, exacto. Bueno, ahí creo que... Pero digo, volviendo a lo que nosotros decimos, la epistemología no se pregunta cómo funciona un organismo, cómo funciona la ley de la física, la caída de la piedra, sino que se pregunta cómo se estudia eso. Se pregunta cómo funciona, estudia los procesos, como dice Lisette, pero yo le agrego el siguiente, de producción y de validación de conocimiento. Estudia la producción de conocimiento, cómo se conoce algo y cómo se valida, como dice Jimena exactamente. ¿Sí? Cómo se conoce, qué método se utiliza, pero vamos a algo más concreto. Si utilizan hipótesis, explicaciones, si se elaboran leyes, si siempre es igual o no, si se hacen predicciones, entonces su mirada no se dirige a la realidad en sí misma, sino a lo que estudian la realidad, que son las ciencias. ¿Se entiende? En lugar de explicar cómo suceden las cosas, trata de estudiar cómo explica un físico, cómo trabaja un físico, qué hace. Y a veces y a veces hay cómo se elabora una teoría física, si ha cambiado, si la física de ahora es la misma que de hace 2 siglos, si hacen observaciones, si hacen predicciones,
si eso también funciona en otras ciencias, o otras ciencias funcionan de manera diferente, si todas las ciencias son diferentes, pero ¿por qué todas se llaman ciencias? ¿Qué tendrán en común, por ejemplo? Si hay objetividad en la ciencia, si lo que obtiene el conocimiento científico es válido, verdadero, si es una verdad definitiva, concluyente, o cambia, se corrige, si la ciencia avanza, si progresa la ciencia y cómo, si progresa, perdón, progresa, progresa de a poco, acumulativamente, o a veces cambia, no de a poco, sino, como se dice, un cambio revolucionario, se abandona lo anterior para tomar algo nuevo, y muchas preguntas más. No, Kiara, no estoy. Eso es un aspecto. Estoy diciendo muchas cosas. Estudia los procesos, pero también estudia el producto. Estudia el proceso de producción del conocimiento, pero también estudia los procesos de cómo se validan el conocimiento. Es decir, no solo cómo se descubre algo, cómo se llega a tal conocimiento, sino luego, y a veces para algunos más importante, cómo un conocimiento se acepta entre los científicos, o cómo se valida algo, esto como decía el otro, cómo se justifica, qué procedimientos, si hay procedimientos, si los procedimientos cambian, si participa el azar, el método, la casualidad, el accidente, si la ciencia está influenciada socialmente, las ideas políticas, los intereses económicos, los valores morales, éticos, si chocan o no, cómo las cuestiones religiosas y la ciencia, ¿sí? Las cuestiones sociales y la ciencia, el desarrollo tecnológico y la ciencia. Bueno, todo eso, todas esas cosas, ¿entiende? No traten de sintetizarlas en 2 o 3 aspectos, porque la idea es presentar la epistemología de la manera más fiel posible y la idea es que la epistemología estudia la ciencia en todos sus aspectos, en sus procesos y en sus productos, en sus aplicaciones y en su nacimiento. Hasta ahí vamos. Si yo digo la epistemología estudia la ciencia en todos sus aspectos, ¿cómo podemos reemplazar esa frase con algo que dicen en los textos que ya vimos o que ustedes están viendo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que dice el texto de Tullier o el texto de el primero de Wolowelsky y Palma, el que vimos la clase pasada, pero que también lo van a ver o sí, ya lo vieron en los prácticos? En vez de decir la ciencia en todos sus aspectos, exacto, en todos sus contextos. 3, ¿no? Cuando habla de contexto, exactamente, en 3. Contexto de descubrimiento, contexto de justificación y contexto de aplicación. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, ¿qué hace la ciencia? No estudia la realidad, entre comillas, estudia a lo que estudia la realidad, o a esa institución, no solo a las personas, ¿se entiende? No solo a los científicos, sino a la ciencia misma como práctica. Obviamente, la ciencia está formada por científicos, pero no solo a la persona, sino también a los que hacen esas personas, ¿no? Sus prácticas, a las teorías que generan, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, cuidado, no digan que la epistemología estudia a los científicos, no porque eso sea falso, ¿no? Porque obviamente estudian, pero decir la ciencia es más amplio, ¿no? No es solo el científico o los científicos, sino son los productos generan los procesos, las prácticas, las instituciones, ¿no? Las ideas, las teorías, etcétera, etcétera. ¿Se entiende ese punto? En todos sus contextos, como decía antes, en el de descubrimiento, las cuestiones históricas, cómo surge una teoría, en qué condicionamientos sociales, psicológicos, culturales, después contexto de validación o de justificación, es decir, la teoría científica, sus aspectos lógicos, metodológicos, dice el texto de Tullier. Bien,
Ahora, si tenemos que traducir eso al texto de Tullier, ¿cómo lo decimos? En vez de decir los tres contextos, ¿qué decimos desde el texto de Tullier? La epistemología estudia la ciencia, estudia qué cosa de la ciencia. Según el texto de Tullier, ¿cuáles serían los términos claves que equivalen a los tres contextos? A decir los tres contextos. Equivale a decir en todos sus aspectos. La génesis y la estructura, exactamente. Y bueno, Eugenia, o sea, lo teórico tiene que ver con qué, ¿lo teórico con qué tiene que ver? ¿Con la génesis o con la estructura de la ciencia? ¿Lo teórico a qué hace referencia? ¿A la génesis o a la estructura? ¿Qué dijeron? No, a la estructura, a la estructura. La génesis habla de lo histórico, el surgimiento, las condiciones sociales e históricas. Génesis, condiciones sociales históricas. Se refiere al contexto de descubrimiento, ¿ok? Y estructura se refiere a la teoría en sí misma, al contexto de justificación, si tenemos que relacionar un texto con el otro, ¿sí? Pero los dos textos dicen que la epistemología estudia la ciencia en todos sus aspectos, en sus aspectos teóricos y en sus aspectos históricos, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso quiere decir que cuando estudiamos la ciencia, no solo estudiamos una teoría científica, no solo estudiamos sus aspectos teóricos, por ejemplo, si estudiamos la ciencia no significa simplemente que estudiamos la ley, tal ley científica, por ejemplo, la ley de gravitación universal, y estudiamos la teoría, qué consistente, qué tan buena es o no, cuántas evidencias tiene a favor, qué método usó, ¿no? No, eso sí estudia, obviamente que sí, pero no solo eso, sino también lo que se llaman los aspectos contextuales, ¿no? Que serían sobre todo el contexto de descubrimiento y después se agrega el de aplicación, ¿no? Los desarrollos tecnológicos también, que dice el otro texto, que también interesan a la epistemología. Hasta acá se va entendiendo, entonces la epistemología estudia la ciencia en los distintos aspectos. Tiene esta particularidad. La epistemología es una disciplina rigurosa de análisis y estudio, pero no es una ciencia. Es una disciplina metacientífica. La ciencia es su objeto de estudio. La ciencia es lo que pone como objeto, así como cada ciencia pone como objeto de estudio una parte de la realidad que le interesa y se hace pregunta y estudia y analiza, e indaga y se pregunta y responde, etcétera, etcétera. La epistemología hace lo mismo, pero con la ciencia, o las ciencias, mejor dicho. Por eso la epistemología es una disciplina metacientífica, es una disciplina, es decir, tiene un rigor tiene unas reglas, ¿sí? Pero no es en sí misma una ciencia, ¿no? Vamos por ese lado, ¿sí? Hasta acá vamos. Voy a decir algo más del texto de Tullier. No sé si ustedes lo vieron, lo tienen a mano, después lo ven. Hay un subtítulo que se llama La ciencia no es un edificio totalmente transparente. Perdón, y agrego algo más, me salté, me olvidé algo de decir. La epistemología no quiere imponer, en la frase anterior, no olvidamos de esta parte, de explicar esta parte de la frase, que es, la epistemología no quiere imponer dogmas a los científicos, ¿sí? La epistemología no quiere imponer dogmas a los científicos. Esto hay que tenerlo bien en claro. La epistemología no dice a los científicos lo que deben hacer. La epistemología no está en un lugar de superioridad. El hecho de que sea metacientífico no significa que está en un lugar de superioridad autorizado a definir a la ciencia y decirle lo que debe hacer. Significa que está en otro lado, que está fuera de la ciencia
estudiando a la ciencia misma, ¿sí? Vamos a ver más adelante que como la ciencia misma, ni la ciencia ni la epistemología tienen la verdad revelada de nada, ¿sí? Por lo tanto, la epistemología a lo que se dedica no es a decirle cómo debe ser, sino a estudiar cómo funciona la ciencia, ¿sí? Bueno, ahora retomamos. ¿Qué significa que la ciencia no es un edificio totalmente transparente? ¿Qué es lo que no significa? No quiere decir que la ciencia sea algo oculto, algo oscuro, algo inaccesible o solo accesible para esa élite, minoría especial de personas que llamaremos los científicos. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir que la ciencia no es totalmente transparente. ¿Es transparente? En parte sí, pero nunca del todo. ¿Y qué quiere decir que nunca del todo? Es que siempre van a haber aspectos de la ciencia, no se hace referencia a eso, aunque es cierto que por otro lado no ha logrado descubrir cosas. Vamos a decirlo de esta manera, es que la ciencia hay subjetividad también, es correcto lo que dice Magdalena, pero déjenmelo decirlo de esta manera, ¿no? Que la ciencia siempre tiene aspectos complejos, como todo ámbito humano, institución social o humana, tiene múltiples aspectos, múltiples componentes, y que siempre todos esos elementos que actúan en la ciencia lo hacen algo complejo y algo que suele desbordar la conciencia del propio científico. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre hay algo operando en la ciencia más allá de la conciencia del científico que trabaja ahí, ¿sí? Dada la complejidad, así la ciencia no es que sea compleja, más compleja que otra actividad humana. Quizás toda actividad humana siempre tenga esa complejidad que implica que hay elementos actuando en uno mismo, de los cuales uno mismo no se da cuenta que actúa. Eso también pasa en la ciencia. Esto que decía la subjetividad, los condicionamientos, etcétera, etcétera. Entonces, la ciencia no es algo completamente transparente del todo para los que están adentro, porque los que están adentro saben muchas cosas de la ciencia, pero por estar adentro puede ser que algunas de las cosas que están operando en la ciencia no sean conscientes, operando en sí mismos, ¿sí? Condicionándolo, como decía, la subjetividad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se lo voy a decir de otra manera. Si la ciencia fuera completamente transparente, no es necesario la epistemología. ¿Se entiende la frase? No, no digo que eso opaca la realidad social, ¿no? No quiero pegarme con teorías sociales del Estado. No estoy diciendo que la ciencia es opaca, cuidado, cuidado, por eso leer con cuidado. Estamos diciendo que la ciencia no es completamente transparente. Porque si decimos que la ciencia es opaca, tenemos varios problemas. La ciencia es opaca como algo, ¿no? Oscuro, habilitamos como teorías conspiracionistas, ¿no? De que están labrando a espalda nuestro algo que, ¿no? Turbio, claro. Sí, puede haber cosas turbias en la ciencia, puede haber, pero no ¿se entiende? Así como con la mejor manera de expresarlo es decir, no es completamente transparente. Es decir, tampoco es que, porque los científicos, normalmente la ciencia, a diferencia incluso de otros tipos de saberes, los científicos tienen que publicar sus trabajos, ¿no? Y se publican y se examinan por pares, hay toda una regla y un rigor
que no es que están escondidos, hay ciertas investigaciones que son sensibles a la razón de Estado y que, bueno, que tienen cierta confidencialidad, obviamente, eso es cierto, pero no estamos hablando acá de esto, ¿no? Tampoco estamos hablando de eh, exactamente, que requiere analizar el contexto, acá más que contexto, la ciencia misma. Claro, como lo del tabaco en la posverdad, sí, exactamente. Bueno, después van a ver eso de la posverdad, los conspiracionismos y demás, etcétera, etcétera, ¿no? No estamos alimentando acá un discurso anticientífico, lo que quiero decir, ¿no? Sino un discurso crítico, que no es lo mismo. No es lo mismo ser crítico que ser anticientífico. Crítico uno tiene una valoración que trata de ser justa, ni mala, ¿se entiende? Ni demonizante, ni idealizante, ni complaciente, ni extremadamente benévola. Y en eso tenemos que decir que la ciencia tiene aspectos complejos y que no todo se ve a simple vista. Incluso y sobre todo para los propios protagonistas de la ciencia, los científicos. Y por eso, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Acá la idea, perdón, pero la idea no es tanto detenerlo en la ciencia en sí misma, sino en la epistemología y su relación con la ciencia. Todo esto viene a cuento de explicar qué es la epistemología, porque estamos en ese tema, y decir que la epistemología entonces es necesaria porque la ciencia no es completamente transparente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, dado que la ciencia no es completamente transparente, entonces es necesario la reflexión epistemológica, que a veces la reflexión epistemológica puede ser llevado a cabo por los propios científicos. Perdón, alguien puso algo, pero no puedo leerlo, me parece. Bueno, no, creo que sí, leí todo. Hasta acá se va entendiendo. A ver, después vamos a ver bien qué es la ciencia, los problemas de la ciencia, sus intereses, los mitos que hay con la ciencia, las características de la ciencia, los poderes y demás. Ahora estamos tratando de pensar la epistemología y su objeto de estudio de la ciencia. ¿Y por qué? ¿Para qué sirve la epistemología? Y la epistemología en parte puede servir no para imponerles cómo hacer ciencia a los propios científicos, pero sí para advertir, para señalar algunos aspectos que desde la propia ciencia no se pueden ver sobre la misma ciencia y que son importantes. ¿Para qué? Para tener una mejor comprensión de la ciencia, incluso para los propios científicos, ¿no? Pero en ese caso ponemos a la epistemología no en un lugar de superioridad, sino en una relación de diálogo y de intentar contribuir a tener una mejor comprensión sobre la ciencia. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí o no? ¿Se entiende esto? De decir, bueno, la epistemología puede señalar la reflexión epistemológica, que no necesariamente la hace una persona, un epistemólogo, la puede hacer también el propio científico. Pero el propio científico, cuando hace una reflexión epistemológica, no está haciendo ciencia, está acudiendo a la epistemología para tratar de esclarecer aspectos de la ciencia, como ustedes dijeron, opacos. Pero los aspectos que pueden ser más o menos opacos no son inherentemente opacos, esencialmente opacos, que nunca, ¿se entiende? Como una cápsula que nunca se puede romper. No, no, no. Justamente la reflexión permite, no sé si decirlo, desopacar algunos aspectos que en principio parecen opacos, ¿no? O que están ahí actuando. Por ejemplo, un científico puede reflexionar respecto a sus propios condicionamientos o de su grupo. ¿Qué es lo que se quiere buscar con eso? ¿Qué dijimos anteriormente? Ya lo dije. Tener una mejor comprensión de la ciencia. Estar más advertido respecto a los múltiples aspectos y elementos que hacen a la ciencia. Y eso puede servir para los propios científicos. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Me permiten decir algo más? Pero la epistemología no está hecha solo para los propios científicos. Claro, no sé qué llamarás constructiva, pero una crítica
Por ejemplo, la epistemología puede advertir también, a ver, a veces un científico se inscribe, por ejemplo, estudia una ingeniería, supongamos, o estudia sociología o psicología, ¿no? O economía, o una ingeniería, no importa ahora qué disciplina sea. Luego se hace investigador, obtiene una beca en el CONICET y esa beca le permite este, producir conocimiento para tal estado, ¿se entiende? Pero a veces es necesario reflexionar qué condicionamientos sociales hay en su investigación, qué intereses hay, y no necesariamente un científico por sí mismo necesita ser consciente de eso para su trabajo, para rendir bien en su trabajo, ¿sí? Eso no es una cuestión científica específicamente. No le van a exigir eso en un informe que diga cuáles son sus condicionamientos o a qué intereses usted responde, ¿no? Por ejemplo. Eso tiene que ver con una reflexión epistemológica, ¿no? Bien, pero lo que quiero decir es que la epistemología no tiene que ver solo ni principalmente para el científico y la ciencia. ¿Para qué sirve comprender mejor a la ciencia? ¿Para quiénes sirve? Tener una mirada más comprensiva, más entendida y más crítica de la ciencia. ¿Para qué servirá eso? ¿Y para quiénes más, además del propio científico? ¿Para qué sirve? Esto lo vamos a ver sobre todo en la unidad número 3, pero ya lo podemos ir adelantando. Algo en la unidad número 1 lo van a ver también en los prácticos más adelante. Para la propia ciudadanía, ¿no? ¿Están ahí? ¿Se escucha? Parece que va bien la conexión y no tenemos los problemas que tiene el primer turno. Les digo, ustedes son bastante privilegiados porque si vieran el lío que tenemos con la primera... ¿Para qué sirve la epistemología? También para la propia ciudadanía, una mejor comprensión de la ciencia. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar también la comprensión de la ciencia, el entendimiento sobre la ciencia que tienen las personas que no son científicos ni tampoco epistemólogos, los ciudadanos, los que no tienen saberes expertos. ¿Y por qué tienen que saber de ciencia si no son científicos? No se trata de que tienen que saber de ciencia, aunque algo de ciencia también seguramente es necesario saber, sino porque la ciencia, el desarrollo de la ciencia afecta e involucra, aunque no nos demos cuenta, a toda la sociedad, ¿sí? Por lo tanto, una mirada más ajustada y más crítica es importante incluso en el ejercicio de la ciudadanía. No hay un ciudadano que pueda ejercer como tal, por ejemplo, expresar su opinión, por ejemplo, influenciar en la opinión pública, en las leyes, en el gobierno, ¿sí? Desconociendo a la ciencia. Hoy por hoy la ciencia es fundamental, es un asunto político de primer nivel y que es importante no solo para los políticos gobernantes, sino también para la propia ciudadanía, etcétera, etcétera. Si tenemos buena ciencia, si tenemos mala ciencia, si se investiga esto, si se da prioridad a esto o aquello, si se hace ciencia o no se hace ciencia, tiene que ver con el conjunto de la población, quiéralo o no la propia población. ¿Sí? Claro, saber utilizar. Bueno, después vamos a ver ese tema. No nos metamos tanto con eso. Esto tiene que ver más con la unidad número 3 y algo de esto se va a decir en la unidad número 2. Dejémoslo ahí, no profundicemos tanto por ese lado. Pero ya tenemos una idea de lo que es la epistemología, ¿no? ¿Para qué sirve la epistemología? La epistemología también sirve para los profesores, para los maestros, para los técnicos, para los futuros licenciados que se van a formar en teorías pretendidamente científicas, teorías pedagógicas, teorías matemáticas, de ciencias naturales, de ciencias sociales, de historia, geografía,
de enseñanza de idioma extranjero, ¿sí? Nosotros, si queremos ser mejores profesionales, tenemos que tener una concepción de la ciencia en lo posible, lo más adecuada posible, que nos permita tener una relación con los saberes que nos forman, una relación que no sea acrítica, ¿no? Como dijiste, que sea crítica, que sea reflexiva, que tengamos en claro que el conocimiento científico, por ejemplo, es un conocimiento dinámico. ¿Se entiende? Esto es importante y que quede en claro para alguien que luego va a ser maestro, que luego le va a enseñar a niños, no sé, a hablar, a escribir, a matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Después vamos a ver en los textos que es fundamental, ¿no es cierto?, la concepción de ciencia en el aula, en los propios científicos. Esto no quiere decir que la epistemología te enseñe a dar clase, no, no, para eso están las disciplinas específicas, las didácticas, ¿no? La pedagogía, esas son las que te enseñan. Lo que nosotros, lo que aportaría la epistemología es la problematización sobre lo que se entiende por conocimiento científico y que los maestros, profesores, ¿sí? Los técnicos, los profesionales, los licenciados, los que se atribuyen a algún saber científico o algún saber técnico, etcétera, etcétera, tengan una concepción de la ciencia lo más adecuada posible y no incurran en ideas sobre la ciencia equivocadas, de sentido común, ¿no? Etcétera, etcétera. Demasiado complaciente o, por el contrario, el otro extremo, demasiado, ¿cómo se diría? Eh, Anticientífico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no solo va a ser perjudicial para sí mismo, sino también para con quienes se relacione en el ejercicio de la profesión que ustedes elijan, ¿no? Sean profesores, maestros, etcétera, etcétera. Eh, los maestros y profesores, obviamente, que cumplen un rol fundamental en la reproducción o no de manera de entender a la ciencia, buenas o no buenas, ¿no? O equívocas, etcétera, etcétera, ¿no? Si cada uno de nosotros estamos acá, ¿no? No se durmieron, ni se fueron, ni se cortó la comunicación. Si cada uno de nosotros nos ponemos a pensar de dónde sacamos la idea de ciencia, de dónde por primera vez escuchamos la palabra ciencia, tuvimos nuestras primeras imágenes, seguramente la escuela va a aparecer como uno de los elementos importantes, ¿no? Entonces la escuela, los maestros, son un lugar muy importante en donde se reproducen muchas veces sentido común sobre lo que es la ciencia o se genera un momento de ruptura con un sentido común de lo que es ciencia y una posibilidad de pensar la ciencia de otra manera, ¿no? Bueno, eso es una cosa que la vamos a ver. La ciencia en el aula, vamos a ver la unidad 1 y la unidad 2, ¿no? La ciencia puede ser algo dogmático, algo cerrado, algo duro, algo frío, algo impuesto, algo, ¿se entiende? Algo mecánico, algo, no sé, automático, algo deshumanizado, algo lejano. O la ciencia también puede ser algo cambiante, algo humano, que tiene errores, algo que se autocorrige, que se va criticando, que tiene límites, algo pasional, algo no frío, algo exploratorio, algo de aventura, no sé, etcétera, etcétera. También puede ser, la ciencia puede ser poder, puede ser algo económico, este, puede ser disciplinamiento, pero a veces también la ciencia puede ser abrir mente, puede ser romper con prejuicios, etcétera, etcétera. La ciencia puede ser contaminación ambiental, la ciencia puede ser guerra, puede ser vigilancia digital, algoritmo, la ciencia puede ser vida automatizada, pero también la ciencia puede ser, qué sé yo, curar enfermedades, puede ser
humanizar a las personas, mejorar la calidad de vida, progresar como individualmente o socialmente, solucionar problemas, colaborar con la sociedad, mejorar el medio ambiente, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, ya dije curar enfermedades. Bueno, bueno, ¿qué puede ser la ciencia? ¿Se entiende? Bueno, la epistemología se ocupa de eso, de reflexionar y demostrar que puede ser todo eso. ¿Hasta acá vamos? Entonces, ¿qué es la epistemología? Bueno, se trata de todos estos temas, ¿no? Todos estos temas que vamos a ir desarrollando en las 3 unidades, ¿sí? La epistemología no es una ciencia, sino que se ocupa de la ciencia, pero ocuparse de la ciencia no es ocuparse de algo elitista, de algo abstracto, de algo allá arriba, sino de algo nuestro, de algo inmediato. La ciencia está presente en la ropa que usamos, en la tecnología, pero también en la comida que comemos, en el aire que respiramos, ¿no? En lo que enseñamos, en los dispositivos que utilizamos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, la epistemología tiene una ardua labor de dar cuenta de este fenómeno que, vamos a ver, es mucho más amplio y complejo de lo que a primera vista se cree, incluso según los propios científicos. Incluso según los propios científicos. Bueno, vamos más o menos marchando. Vamos a la unidad 2. Pasamos a Pardo. Unidad 2, Pardo. A ver si ven esto. Acá ven. ¿Ven que cambié? ¿Están viendo lo que compartí? Sí, profe. Lo voy a... vamos acá. Esto. ¿Lo puedo sacar para que no quede tan pesada la conexión o lo dejo? ¿Lo puedo sacar? Bueno, ahí va. Leo el título. Vamos a hablar del título. La ciencia como la invención de la ciencia, la constitución de la ciencia en la cultura occidental a través del conocimiento científico. Bueno, unidad 2. Primero, ¿de qué va a hablar la unidad 2? No de qué es la epistemología, sino qué es la ciencia. Acá sí vamos a hablar de qué es la ciencia, a tratar de, no sé si de definir, porque eso quizás sea una tarea imposible, pero sí de caracterizar. En realidad vamos a ver dos concepciones, dos sentidos o dos significados, si ustedes quieren, de la palabra ciencia. Uno amplio y el otro restringido. ¿Sí? Amplio, restringido. La unidad 2 va a tener dos partes. ¿Sí? Vamos a hablar de la ciencia en sentido amplio y la ciencia en sentido restringido. El texto más importante es el de Pardo, pero hay otros, en donde aparece esas dos cosas, esos dos subtítulos, la ciencia en sentido amplio, la ciencia en sentido restringido. ¿Qué significa la ciencia en un sentido amplio? La ciencia, después lo vamos a ver, pero para decir algo rápidamente acá, la ciencia desde el punto de vista histórico. Es decir, si pensamos a la ciencia, vamos a verlo desde el punto de vista histórico, ¿qué significará esto? Lo primero, ¿y qué significa esto? Lo primero, que no hay, la primera tesis de la ciencia en un sentido histórico sería, no existe una idea, definición, si ustedes quieren, de ciencia única, fija, inmutable, que no cambia a través de las épocas y el tiempo. No existe eso. No existe la ciencia en ese sentido.
Dicho de otra manera, la ciencia cambia desde el punto de vista histórico. Los historiadores de las ciencias nos van a enseñar eso, que a veces uno cree que es lo mismo lo que hacía en el siglo XVII Newton que lo que hace un físico actual, pero vamos a ver que cambia, la ciencia cambia, y cambia mucho a veces de un siglo al otro, del mundo antiguo, de la época antigua al mundo moderno, y así sucesivamente. Bueno, esa es la primera tesis. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es la ciencia en sentido amplio? Y vamos a ver que en distintas épocas históricas, lo que se considera el saber más sólido y fundamentado, o si usted quiere, el más válido, cambia, no es el mismo. En una época puede considerarse esto, en otra época aquello, ¿no? Y esto tiene que ver con el sentido amplio de ciencia, que después lo vamos a leer en el texto de Pardo. ¿Hasta acá vamos? ¿Se entiende este punto? La ciencia en el sentido amplio. Unidad 2A. Bueno, eso, la provisoriedad también lo vamos a ver en el sentido restringido. Porque dice la provisoriedad es la teoría científica, ¿no? Por ejemplo, la ley de gravitación universal de Newton es provisoria porque luego vino una teoría posterior que la refutó a esta, que la mejoró. ¿Se entiende? Pero yo puedo decir que el método para lograr es el mismo y que, ¿se entiende? La actividad científica, los procedimientos para obtener la teoría son iguales. Entonces, ahí parece que no cambia la ciencia, o sea, cambian las teorías, pero no la ciencia como práctica. ¿Se entiende lo que quiero decir? El método, la manera de observar, la manera de obtener teoría, de elaborar leyes. Yo a lo mejor cambio, elaboro una ley diferente a la que elaboró anterior, pero entonces ahí habla de la provisoriedad, que como vos decís, es correcto. Pero yo te estoy diciendo otra cosa también, que puede cambiar incluso la manera, el método mismo. Y ya no simplemente se trata de que una teoría reemplazó a la otra, sino las maneras de producir conocimiento son diferentes y de validar conocimiento, de legitimar. Se tiene en cuenta esto. Por ejemplo, a veces se observa, a veces se experimenta y después no, etcétera, etcétera. ¿Se usa un laboratorio? ¿No se usa un laboratorio? Se hace cálculo, no se hace cálculos matemáticos, se elaboran leyes, se dejan de elaborar leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, vayamos de a poco. ¿Qué significa que la ciencia... ¿en qué estábamos? Ah, ¿recuerdan el título que leímos, que yo le mostré acá? Es La invención de la ciencia, la constitución de la cultura occidental a través del conocimiento científico. ¿Qué significa esto? Ahora nos metemos paréntesis. Ahora nos metemos en la ciencia en sentido amplio, ¿sí? La ciencia en sentido amplio, la ciencia de una perspectiva histórica. Hasta ahí vamos, y lo que dijimos anteriormente. Ahora le agregamos esto. La ciencia, la invención de la ciencia. La ciencia es una invención. Invención, ¿qué significa esto? Humana, que está hecha por seres humanos. Pero la constitución de la cultura occidental, dice el título. Entonces, ¿qué significa esto? A través del conocimiento científico. Básicamente, pasando el limpio, uno podría decir, la ciencia es una producción de una cultura humana determinada. No es algo propio del ser humano como tal. No es que todo el ser humano en distintos momentos produce ciencia. No es que todas las culturas producen ciencia. Es una cultura en específico la que inventó la ciencia. Y esa cultura la vamos a llamar la cultura occidental, por decirlo de alguna manera. Es el occidente, es en occidente lo que se llama occidente, en donde se desarrolló la ciencia y fue cambiando durante el tiempo. Hasta ahí vamos. La ciencia es algo propio de una cultura, no de cualquier cultura, por así decirlo. Y no necesariamente
la vida humana en general fue ligado con la ciencia. Es decir, pasaron miles de años sin desarrollo científico y quizás millones, ¿no? De Homo sapiens y otros Homos erectus, qué sé yo, Neandertal, etcétera, etcétera, en donde no, todavía no había ciencia y había cultura humana. Y había organización social y bla, bla, bla. La ciencia se gestó en un momento determinado, en una cultura específica, y esa cultura se va a llamar, y tengan bien en presente esto, los griegos, la Grecia antigua o la antigüedad griega, no la Grecia, no estamos hablando del país Grecia actual, sino lo que se llama, ustedes van a ver el texto, Pardo, la Grecia antigua. De ahí viene la palabra episteme, que ya lo vamos a ver y está en el primer texto que nosotros lo salteamos un poco porque vamos a verlo ahora o en la clase próxima. La ciencia entonces es un invento de la cultura occidental. ¿Qué es la cultura occidental? ¿Qué es lo que se considera normalmente la cultura occidental? La cultura occidental se considera que nació en el mundo antiguo con los griegos, por lo menos en el siglo 6, 5, 4 antes de Cristo, o sea, hace más de 2500 años. Luego esa cultura continuó con los romanos antiguos, con la antigua Roma, y luego se desarrolla en el mundo medieval, en la Edad Media en Europa. ¿Me van siguiendo? Luego, desde el siglo V, perdón, después de Cristo, es decir, el año más o menos 400, hasta el 1500 más o menos, 1400, perdón, hasta fin de la Edad Media. Entonces está el mundo antiguo, la Edad Media, y luego viene la Edad Moderna, otra época dentro, de la cultura occidental. La Edad Moderna, que ya vamos a ver, donde suceden las revoluciones científicas del tipo Galileo, Newton, los famosos científicos de la modernidad en el siglo XVII, XVI, XVII y XVIII. Luego viene hasta el principio del siglo XX, desde el siglo XX hasta ahora estamos en otra época que se llama mundo contemporáneo, ¿no? Edad contemporánea o postmoderna, porque el otro era moderno, ahora sale postmoderno, o actual. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí o no? Bien. Ahora, saquemos la palabra época y pongamos la palabra paradigma. Entonces, el texto de Pardo de la ciencia, escuchen esto, la ciencia en sentido amplio, la ciencia en perspectiva histórica, es la ciencia ligada a la cultura occidental, y dentro de la cultura occidental tenemos distintos paradigmas, el paradigma premoderno, el paradigma moderno y el paradigma actual o contemporáneo o posmoderno. Cada paradigma implica una serie de siglos, de años, que implican una manera de entender la ciencia y de practicarla. ¿Se entiende? Hay una manera de entender la ciencia en el mundo premoderno. Acá en el paradigma premoderno engloba dos épocas, el mundo antiguo griego y la Edad Media. Luego se pasa al paradigma moderno, ¿sí? Que va del siglo XVII al siglo XX, y luego en cada paradigma es una forma de ver, de entender a la ciencia. ¿Alguien quiere entrar? Me llega un poquito tarde, pero bueno. ¿Hasta ahí vamos? Por eso, desde la perspectiva histórica, desde la concepción de la ciencia en sentido amplio, no existe la ciencia como algo fijo, inmutable, igual a sí mismo a través del tiempo. Existen distintos paradigmas de la ciencia según la época histórica dentro de la cultura occidental. Ah, ¿te saqué yo, Agostina? Perdóname si te saqué, te habré sacado sin querer.
pero bueno. ¿Te desencaja mucho o no? Estamos hablando, ¿no?, de la ciencia en el sentido histórico, ¿sí? Bueno, queda la grabación de todas maneras, pero estamos hablando de la ciencia. Unidad 2, ciencia en sentido amplio, perspectiva histórica, ¿sí? La ciencia, distintos paradigmas. Si ustedes leen el texto de Pardo, presten atención a esto. Primero se van a encontrar con un apartado que dice la ciencia en sentido restringido. Y luego se van a encontrar con el apartado siguiente que dice la ciencia en sentido amplio. Nosotros empezamos al revés, ¿sí? Después vamos a leerlo de sentido restringido, ¿no? No es que no estoy salteando, no es que me estoy olvidando, ¿sí? No es que me estoy olvidando. Primero vamos a hablar de la ciencia en sentido amplio y de los paradigmas que tenemos que desarrollar, y vamos a ver cómo cambia la ciencia a través del tiempo, en los distintos paradigmas, en las distintas épocas históricas, y después nos vamos a lo que está antes en el texto, que es la ciencia en sentido restringido, en sentido acotado. ¿Sí? ¿Se entendió eso, por favor? Y cuidado, hay una parte que habla de la división, de la clasificación de la ciencia, y eso no lo vamos a dar, nunca, jamás, de los jamases, o por lo menos en este cuatrimestre. En general nunca lo damos, y no lo vamos a dar, y por lo tanto no lo vamos a tomar, no vamos a dar cómo la clasificación de la ciencia. Sí vamos a dar la ciencia en sentido restringido, pero no vamos a dar la clasificación de la ciencia. ¿Ok? Bueno, vamos a decir algo más. Nos quedan poquitos minutos. Vamos a tratar de tirar algo como para quedar parejo con el grupo anterior e ir más o menos, avanzar un poco más para la próxima clase. Es, ¿cómo nace la ciencia en el mundo griego, en el mundo antiguo, en el paradigma premoderno? ¿Sabe cuál es la palabra que tenían los griegos para hablar de ciencia? Díganos rápido porque tenemos poco tiempo, si no se la digo yo. Bien, episteme, bien. Ya lo saben, que ya lo... Espero que no sepan demasiado porque si no, no tiene sentido mucho la clase. Episteme. Pero por supuesto, la palabra episteme no es igual a lo que nosotros hoy, ahora o en el siglo XVII, en la modernidad, entienden por ciencia. Justamente estamos diciendo que tiene cada uno su significado propio según la época. Episteme se lo suele traducir por ciencia o por conocimiento, pero no es exactamente lo que nosotros entendemos por ciencia. Aunque, aunque tenemos que decir también algunos aspectos de la vieja episteme griega nosotros hemos heredado. Nosotros hemos heredado. Es decir, la ciencia actual, exactamente, era el conocimiento más valorado, tal cual. Vamos a decir esta palabra, al mundo inteligible. No vamos a complicarlo tanto, sino que vamos a tirar otra palabra que es, se contraponía a la doxa, que se traduce por opinión, pero impresionante. Muy bien. ¿Qué significa que sea una opinión, no? Cuando uno tira una opinión, ¿qué pasa? Cuando uno dice, me parece que tal cosa, ¿no? La episteme es todo lo contrario a eso. A cualquier parecer, mera opinión. Las opiniones son subjetivas, son inciertas, pueden ser falsas, son espontáneas, no son seguras de ser válidas, no son tenidas en cuenta como dice el otro compañero el que opinó antes, creo que Pedro, no son tenidas en cuenta, no son valoradas como saber sólido. Y sí la episteme es el saber verdadero para los griegos, es el saber, espere que no sé qué toqué y no los veo más ustedes, pero ustedes me deben seguir bien. Es el saber
sistemático, metódico, riguroso y verdaderos, y para los griegos inmutable. El ejemplo de eso para los griegos ideal, ustedes lo nombraron ahí a Platón, adecuadamente lo nombraron a Platón como corresponde, son las matemáticas. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes en la secundaria todavía se dan los teoremas, el teorema de Tales, o el teorema del, qué sé yo, los teoremas, el teorema de Pitágoras acerca de los triángulos rectángulos y la suma de los ángulos internos, o la suma de los, el cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, algo así, ¿no? Esto no es de la modernidad, no es del mundo actual, esto ya lo inventaron los griegos. Esas matemáticas que eran exactas, perfectas, eran como verdades inmutables, rigurosas, no tenía nada que ver con la opinión, con la mera opinión, el parecer, el sentido común de la gente, sino que era conocimiento en sentido estricto, episteme. ¿Sí? Acá tenemos una primera concepción de ciencia como episteme en el mundo antiguo. Era un saber, vamos a decirlo de esta manera, después hacemos la comparación con el mundo moderno, es un saber también especulativo. ¿Qué quiere decir especulativo? De abstracto. Es un saber teórico, abstracto, especulativo, que no es un saber que se obtiene a través de la experimentación, de la observación. Los griegos antiguos consideraban a la observación como algo confuso, como algo engañoso, ¿sí? En cambio, el cálculo matemático como algo abstracto, algo racional, ¿sí? Algo especulativo, algo estrictamente científico. Vieron que cuando uno mira, ve, se puede engañar. Uno puede mirar que el sol sale. Acá nombraron a Eratóstenes, algunos de ustedes. Eratóstenes es uno que dijo que la Tierra giraba, perdón, que el Sol giraba alrededor de la Tierra. A pesar de que nosotros vemos lo contrario, nosotros vemos que el Sol se mueve acá, nosotros vemos que la Tierra está quieta, nosotros vemos que no, 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 acá no dicen eso, ¿eh? No, no depende de la perspectiva. Claro, si nos guiáramos por la observación es subjetiva y es perspectivista. En cambio, el cálculo racional no es, certero, es objetivo, es objetivo. ¿Se entiende? Las cosas funcionan así, no dependen de la perspectiva si lo vemos desde el punto de vista de la episteme. Si lo vemos desde el punto de vista de la doxa, sí, efectivamente, todo depende de la perspectiva, ¿no? De la perspectiva, a mí me parece que la Tierra está quieta, que la Tierra es plana, que el Sol sale allá, ¿se entiende? Y sin embargo ya Eratóstenes en el mundo antiguo y algunos otros elaboraron especulativamente una teoría respecto a que si la Tierra se movía y si la Tierra viaja a miles de kilómetros por hora, pero desde el punto de vista de los sentidos no lo podemos percibir, ¿sí? Los sentidos nos engañan, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es la episteme en el mundo antiguo. Esto va a continuar en la Edad Media y va a cambiar. Va a continuar en el mundo moderno y va a cambiar. Va a continuar en el mundo actual y algo va a cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, van a haber aspectos que van a más o menos permanecer y otro aspecto novedoso, ¿no? Que es la ciencia en la perspectiva histórica. Bueno, chicos, me estoy pasando del horario, ¿no? No sé cómo están ustedes con el tiempo, etcétera, etcétera, pero no sé, vamos a dejarlo acá. La ciencia en el mundo griego y retomamos la clase que viene hablando del paradigma premoderno, del mundo antiguo y del mundo medieval y del pasaje a la modernidad, de la ciencia en el mundo moderno. ¿Sí? Todo esto dentro del capítulo de la ciencia dentro de una perspectiva histórica, ¿no? Dentro de la unidad 2. 2A. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consideración? ¿Alguna opinión? ¿Alguna crítica? ¿Alguna observación que quieran hacer? ¿Alguna duda? Si no, lo vemos el miércoles próximo. La clase queda grabada y alojada ahí en YouTube. ¿No? ¿No hay dudas? Y está el PDF, está en la sección 1. Eso creo que lo hablamos la clase anterior y la primera clase presencial. Bueno, no, no, no está en la clase, está en la presentación.
lo primero que ves en el... ¿Sí? ¿Entendiste? Mía, Mía, ¿se llama? No te veo, pero... O sea, busca en la sección 1, vas a encontrar todo el material junto, todos los PDFs, ¿sí? En la presentación del... No en la clase número 3. Se relacionan como opuestos, Daniel, como contrarios. La doxa es la mera opinión, la episteme es el conocimiento sólido. La doxa es espontánea, la episteme es sistemática. Una es metódica, otra es no metódica, ¿no? Va a haber un está al revés, pero esto lo tienen que leer. Ahí, ¿sí? No sé si lo vieron, después lo... Vayan leyendo los textos, ¿sí? Sobre todo para esta clase Pardo y lo que estuvimos mirando, ¿sí? Busquen la presentación, se tiene que bajar todo y dentro cuando descargan todo buscan la unidad 2 y buscan el texto de Pardo. Doxa, con ahí como lo escribiste vos, así. Pero ahí vas a ver un cuadro en el texto de Pardo, te vas a topar donde dice paradigma premoderno, te vas a encontrar con un cuadro donde dice episteme y doxa y las características de cada uno. ¿Sí? Esto que yo te mostraba acá, que está en el libro, lo vas a ver en el PDF. Uf, bueno, más o menos, pero... ¿Listo? Bueno, igualmente no te preocupes, Pedro, porque vamos a seguir hablando y retomando la clase próxima, ¿sí? Así que el texto de Pardo, además, es un texto que lo vamos a dedicar unas 4 clases como mínimo, ¿sí? 3, 4 clases como mínimo. Nos vemos entonces. Chau. Si no hay ¿hay alguna otra pregunta, algo más? Si no, debería haber cerrado la fin de la grabación.